crecimiento del empleo informal en la última década en la Argentina. Es un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Mario. Sí, informal apuntamos no a lo que tiene que ver con salario en blanco, salario en negro, sino básicamente a la inestabilidad laboral de la población económicamente activa de la República Argentina, mayores de 18 años que buscan trabajo y que en algún punto lo consiguen, pero ese trabajo no brinda la satisfacción y el sustento necesario como para llevar adelante un desarrollo económico o productivo. A esto apunta este informe que preparó la Universidad Católica Argentina con datos hasta el año pasado sobre un universo de 5.800 casos. Si usted me dirá, 5.800, son más de 11 millones los asalariados en la Argentina. Sí, de algún modo puede ser representativo porque también se hizo en aglomerados urbanos de más de 80.000 habitantes o más en todo el país. ¿Qué es lo que dice básicamente este informe? Que ha crecido el trabajo microinformal, así se le ha denominado, más allá del pleno empleo, que insistimos, no tiene que ver con una cuestión de blanco o negro, sino que la posibilidad de que alguien consiga un trabajo que lo sustente durante todo el mes, que tenga toda una banda horaria cubierta. Están también aquellos que en el pleno empleo tuvieron un promedio de salarios de casi 25.000 pesos en estos últimos años, mientras que aquellos que están en este sector denominado microinformal tienen un salario promedio de 11.000 o 10.500. Básicamente anda en ese número y por supuesto que ubica al trabajador en un escenario de pobreza, porque está por debajo de la línea de la pobreza. Vamos a ir repasando los números que presenta este informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que insistimos cierra en el 2018. Hablamos de empleo pleno. Y hacemos la salvedad nuevamente, aquí no estamos hablando de blanco o negro, estamos hablando de gente que tiene trabajo todo el día o en la franja horaria que mayor parte ocupa de su día. En 2010, casi el 44% de los argentinos tenían pleno empleo, empleo pleno. En el 2015, 43%, un número bastante similar. Y en el 2018 se recupera, 44,1%. Es el número más alto de la década. Ahora bien, si seguimos avanzando en estos números, el empleo precario nos marca que descendió. Y hasta ahí serían todas buenas noticias. Creció el empleo pleno, cayó el empleo precario del 2010 a esta parte. Estamos hablando de los últimos 4 años del gobierno de Cristina Fernández y los primeros 3 de Mauricio Macri. Números que van mostrando hasta este momento indicadores positivos respecto de la medición del mercado laboral en la República Argentina. El desempleo, otro de los indicadores, cae en base a este informe de la UCA, 11,4 en el 2010. Recordemos que en aquel momento tampoco teníamos números demasiado confiables del INDEC porque estaba intervenido. En el 2015, sobre el cierre del gobierno de Cristina, bajó al 9,4 y volvió a subir en el 2018 con un 9,9. La semana pasada el INDEC dio a conocer el dato del último año que lo ubicaba por arriba del 10%. Subempleo inestable y aquí es donde tenemos que hacer foco, porque mientras en el 2010 aquellas personas que buscaban un segundo trabajo o un empleo de medio tiempo, y que era por supuesto en negro, inestable, temporario, era del 9,7%, en el 2018 prácticamente se duplicó al 18,6%. Para seguir recorriendo los números, vemos el mercado laboral por sectores. Tanto se hablaba de la planta de trabajadores del Estado y aquí nos enfocamos básicamente en público y privado. En el sector público era del 15% en el 2010, subió sobre el cierre del mandato de Cristina Fernández y bajó en el 2018 durante los primeros años de Macri, el 14,9%, volviendo a un nivel más o menos similar al que se tenía en el 2010. Habrá que ver cuando cierre el gobierno de Macri si el indicador se mantiene, porque siempre sobre el final de los gobiernos ese número crece. Sector formal, y allí también es una de las claves de este informe. Casi el 40% en el 2010, casi el 36% en el 2018. Cuando hablamos de formal, hablamos de aportes patronales, hablamos de cargas tributarias, hablamos de medio aguinaldo y por supuesto acuerdos colectivos de trabajo. Ese es otro de los indicadores malos que da este informe de la UCA y aquí es donde se apunta al microinformal, al pequeño trabajo informal. En el 2010 era de casi 46 puntos. Subió en el 2015 sobre el cierre del gobierno de Cristina, hizo estos primeros 3 años del gobierno de Mauricio Macri, de acuerdo a este informe de la Universidad Católica Argentina, volvió a subir casi llegando al 50% de la población económicamente activa. ¿Qué sería el sector microinformal? Lo decís, pero un ejemplo, dame un ejemplo. A ver, un cuentapropista que consigue un ayudante, por ejemplo, un carpintero
que consigue un ayudante en su carpintería. Ese ayudante trabaja 4 horas, 5 horas, quizá trabaja al tanto, quizá trabaja por producción, por la cantidad de sillas que ensambla, la cantidad de cajones que clava, pensando por ejemplo en el sector agrícola, que no está en blanco, que no trabaja 8 horas, claro, y que a su vez ese trabajo en cualquier momento lo pierde, porque o es temporario o de algún modo, como se dice entre comillas, inestable. Bien. Es un trabajo que no va a permanecer en el tiempo y que lo busca quizá como un segundo empleo o como una salida laboral inicial, pero que sabe que no le va a perdurar en el tiempo. Gracias, Mario.